Es verdad que la industria sanitaria en sentido amplio, es decir, tanto farmacéuticas como ortésicas, etcétera, ha contribuido de manera evidente al progreso de la medicina y a arreglar la vida de muchas personas. Eso, y por otra parte, en una sociedad capitalista me parece justo que ganen dinero por eso. Claro. De la misma forma que me parece justo que se meta en la cárcel a quien falsee los resultados de un estudio o a quien altere la interpretación de un estudio o quien cometa cualquiera de los tipos de prácticas inaceptables que existen en el ámbito sanitario. Mira, a mí personalmente, decía antes el ejemplo del médico que recibe una contraprestación económica, por recetar. Económica o a veces más cutre todavía, es decir, pero pequeñas contraprestaciones. El viaje a Brasil. Sí, ese tipo de cosas, ¿no? Eso obviamente es inaceptable y además es mezquino. Donde de verdad se juega el dinero es en los investigadores. Es decir, a mí la industria sanitaria me ha intentado sobornar 6 veces. 4 la multinacional, 2 la no nacional. La diferencia es la sutileza de la aproximación y la cantidad de ceros que se ofrecen. Es decir, obviamente la industria multinacional es mucho más sofisticada, pero también mucho más potente, ¿no? Claro, ¿por qué? Porque engañar a un médico en una práctica clínica concreta o engañar o incentivar a un médico para que prescriba más un fármaco que otro, eso al final de año tiene un coste X, que según las especialidades puede ser importante, pero es un coste limitado. Conseguir la complicidad de un investigador médico para falsear un estudio en cuyos datos se va a basar mucha gente para adoptar sus decisiones clínicas tiene un impacto económico diferente. Por poner un ejemplo de esto, muchas compañías farmacéuticas y ortésicas se han visto implicadas en escándalos, Medtronic, Glaxo, o sea, muchas. Yo diría la mayoría en algún momento, ¿no? A mi manera de ver, la mejor prueba de que las sanciones no son suficientemente importantes es que las prácticas se repiten. Entonces, de esto ha habido de todo. Desde compañías que han pagado a médicos para operar cuando no hacía falta, a condición de que pusieran sus productos, a recetar fármacos cuando ya se sabía que mataban. Es más, calculando en el precio de venta el coste de las demandas que se les iban a poner por los muertos que se iban a generar. El mundo de la sanidad, lo que pasa que, ¿qué le voy a contar a usted sobre la potencia de las compañías sanitarias en el ámbito de la comunicación? Con lo cual, no siempre estos escándalos, que lo son tan conocidos y tan recordados como debieran. Pero para cualquier individuo que trabaje en el sector sanitario no hay que perderlos de vista, ¿no? Entonces, los límites éticos de lo que hay que hacer y no hay que hacer, a mi forma de ver, están bastante claros, pero no hay que olvidar que jamás la incompetencia es ética. Es decir, malgastar o hacer las cosas mal nunca es justificable porque la intención era buena. No. En mi profesión se asume que la intención es buena. Pues te vas a tu casa, estudias y cuando estés preparado vuelves y entonces haces lo que tengas que hacer. Hacer estudios insuficientemente rigurosos porque el objetivo es loable, pero los métodos son insuficientemente rigurosos, no es un consuelo. Eso implica o bien que los resultados van a ser engañosos y vamos a perjudicar a los pacientes que pretendemos mejorar, o bien que como mínimo las molestias que se están tomando durante el estudio y están generando a los pacientes y los gastos que se están produciendo están injustificados, ¿no? Con lo cual yo creo que de la misma forma que a mí me gustaría que tal como hacemos en el ámbito médico o deberíamos hacer siempre, antes de opinar la gente analizara de manera objetiva y hablara de lo que sabe, en el ámbito sanitario eso es fundamental. Yo creo que sería bueno en todos, pero desde luego en el ámbito sanitario es esencial. Déjeme preguntar. En España tenemos un sistema que, pese a la politización, pese a las autonomías, pese a la multiplicidad de los órganos de decisión, pese a la irracionalidad, pese a un diseño enfermo, no un diseño para los enfermos, un diseño enfermo en sí mismo, sigues viviendo y sigues siendo bueno globalmente. Y yo creo que eso tiene mucho que ver con, la abnegación de los profesionales que trabajan en el sistema. Seguro. En segundo lugar, que todavía quedan técnicos en el sistema. Y digo todavía porque, en mi percepción, las generaciones que se han ido reponiendo no siempre han venido con la misma motivación. Pero todavía quedan personas del antiguo Insalud que tienen la sanidad pública en la cabeza y que están dispuestos a trabajar para defenderlo, ¿no? En una entretenida entrevista que le hicimos a la alcaldesa actual de Madrid, Manuela Carmena,
en un momento determinado le recordamos que ella es juez, ella es funcionario, y recuerdo que le recordamos que, bueno, que los funcionarios son los únicos seres humanos en este país que tienen la gran suerte o la gran ventaja de poder elegir una vez al año si quieren o van a ser atendidos por la sanidad pública o por la sanidad privada. Les recuerdo esto porque me hizo mucha gracia que ella se quedó con una cara así un poco, se echó un poco para atrás, como diciendo, esto es una canallada. A mí, que soy completamente socialista y que estoy hablando todo el día de la sanidad pública, que me pregunten eso, porque ella misma había elegido la sanidad privada. Doctor Kovacs, ¿qué análisis hace usted de eso? ¿Qué le parece a usted que solamente unos pocos españoles puedan elegir entre sanidad pública y sanidad privada, mientras los demás debemos estar obligatoriamente en la seguridad social, a un coste además muchísimo mayor? Yo tal vez tengo una visión un tanto simplista una vez más, ¿no? Pero yo no distingo la sanidad entre privada y pública. La distingo entre buena y mala. Es decir, fundamentada en el conocimiento científico y aplicada con rigor o no. Cómo sea la fórmula de gestión, a mi manera de ver, para mí como ciudadano, lo único importante es que a final de año los pacientes reciban el tratamiento que merecen o que necesitan al coste más razonable posible, ¿no? Con lo cual yo creo que es una decisión que debería desideologizarse, ¿no? Por una parte, es imposible que mejore algo que no se evalúa. Con lo cual, evaluar significa evaluar, pero también en la pública. Con mucha frecuencia se plantean programas de evaluación de los resultados en la sanidad privada, obviando la necesidad de hacerlo también en la pública. Cuando nosotros hemos hecho estudios científicos refrendados por revistas científicas internacionales sobre algunos aspectos evaluables de la sanidad pública española, el objetivo no es criticar, es detectar dónde está un problema para solucionarlo. Yo creo que eso se debería hacer tanto en la pública como en la privada. Lo cual, a mi manera de ver, cuál sea el mecanismo organizativo, sinceramente, a mi manera de ver, aquel sistema que garantice mejor la actualización de los conocimientos médicos, que cada paciente recibe el tratamiento que necesita sin otras influencias indeseables alrededor, y que todo en el sistema sanitario se supedita al interés del paciente, lo cual no siempre es así ni en la pública ni en la privada, pero debería ser así. Cuanto mejor se consiga, más me gustará el sistema, ¿no? No creo que haya ni uno solo de nuestros espectadores que no esté de acuerdo con usted, pero es verdad que eso existe, que esa situación existe y que al final las decisiones son decisiones en gran medida Política. Condicionadas por una ideología, ¿no? Lo que no tiene sentido es que el mismo individuo de la misma edad, etcétera, con los mismos factores de riesgo, cueste casi el doble en la sanidad pública que en la privada. Claro. Claro, luego es muy fácil desde la pública criticar a la privada por tomar medidas de racionalización de gasto. Oiga, es que la alternativa, ¿cuál es? Porque así como la sanidad pública puede generar déficits sin ningún problema y seguir lo que se llama el sistema de la patada, es decir, aumento el año próximo el déficit, puedo bajar el presupuesto, lo que sea, lo único que pasará es que me acabará el presupuesto en septiembre en vez de en octubre, menudo problema, ¿no? Esto en la sanidad privada no es posible, con lo cual ciertamente cierto concepto de eficiencia tiene que presidir, a mi manera de ver, tanto a la sanidad privada como la sanidad pública. Y en el fondo, el hecho de que el dinero sea de todos no significa que no sea de nadie, ¿no? Por otra parte, también es verdad que en el ámbito sanitario, si alguna vez se desdibuja cuál es el objetivo, dése cuenta que el 20% de los pacientes generan el 80% del coste. Llevado al extremo, el 1% de los pacientes peores genera una parte muy importante del coste, mucho mayor del 1%, que varía según de qué enfermedad hablamos, pero entre el 7 y el 10%, ¿no? Según las enfermedades, pero pues hasta el 7 al 10% del coste general. Con lo cual, la tentación de desatender a ese 1% para generar unos beneficios excelentes que dan medios para atender de manera muy confortable al 99% restante, existe. Y para mí como médico es inaceptable. Yo creo que ningún médico lo aceptaría. Se trata de dar a cada paciente el tratamiento que en su situación requiere y en eso no hemos inventado nada. Aplicar la máxima hipocrática que consistía en curar siempre que es posible, aliviar casi siempre y escuchar siempre. Es decir, tener el contacto humano y cálido con el paciente que cualquier enfermo requiere, merece y los estudios demuestran ayudan. ¿Qué le gustaría decirle a esos españoles
que han escuchado y están escuchando esta noche al doctor Kovacs? ¿Como médico o como ciudadano? Las dos cosas. Como médico, y como persona. Como médico y pensando en el mundo de la espalda, que lo que ha demostrado ser más importante en el mundo de la espalda es mantener el mayor grado de actividad física que es posible, es decir, hacer ejercicio, mantenerse activo, incluso si les duele, intentar evitar el reposo siempre que sea posible, y no ir al médico si no hace falta. Es decir, si los pacientes fueran conscientes de los efectos secundarios que tienen hacerse chequeos de espalda innecesariamente, no lo harían. Y harían bien. La idea es, si tienen un problema, los médicos somos muy eficaces para resolverlos. Si no tienen un problema, hagan mucho ejercicio y manténganse alejados de nosotros. Hoy en día el futuro de los países no depende de sus riquezas. Venezuela es uno de los países más ricos del mundo. Compárelo con un país compuesto por unos riscos perdidos. Israel. Estaba pensando en Suiza, pero en el fondo da igual, un país pequeño, que habla idiomas distintos, con comunicaciones, en el caso de Israel desierto, en el caso de Suiza, y que sin embargo la calidad de vida media de los ciudadanos de uno y otro país no tiene nada que ver. Yo creo que el mundo es lo que los ciudadanos y los humanos hacemos de él, no lo que los recursos nos aportan. Y por lo tanto eso también significa que el futuro depende de cada uno de nosotros individual y colectivamente. A mi manera de ver, no tiene sentido confiar en que alguien o la Unión Europea o el presidente norteamericano, aunque ahora esto es menos frecuente, nos va a resolver los problemas. Nosotros tenemos que intentar resolver nuestros propios problemas. Digo, hoy en día, esto me hace gracia porque en mi ingenuidad yo pensaba que en un entorno democrático el papel de un político era explicar claramente sus ideas para convencer a la población que le votaran y gobernar. Hoy en día me da la sensación de que no es así. Se trata de ir haciendo encuestas para no tener ningún principio e ir colocándose en cada momento en función de lo que opina la mayoría para prolongar 3 años más el sueldo público o las posibilidades que eso da. Y eso es muy triste. Yo creo que realmente la democracia es algo suficientemente bonito en concepto como para que no sea así, ¿no? Yo creo que a mí me gusta la gente que tiene principios y los defiende. Pero eso es posible que sea así, solo, ¿no? Doctor, eso es posible que sea así si hay una sociedad que lo admite. Para que una sociedad no lo admita, hace falta que el nivel educativo sea bueno. Por eso volvemos a mi manera de ver, en el fondo, todo, o sea, lo que permite que todo lo demás funcione de una manera no óptima es que la educación sea mala, ¿no? Y me hace gracia cuando hablan de la generación de jóvenes más preparadas de la historia. Un gran amigo mío, un físico brillante, al que quiero como si fuera un hermano, que ha hecho los estudios analíticos, o sea, los estudios estadísticos de la mayor parte de los estudios científicos que he realizado, y que como buen estadístico se dedica a comparar alternativas, de tal manera cuando uno le pregunta ¿qué tal está tu mujer?, contesta en comparación a cuál, ¿no? Eso es lo mismo, es decir, a la hora de la verdad no podemos contar con que necesariamente el político que tengamos en cada momento va a ser el mejor, o que la generación que tenemos hoy en día, esos que algunos llamaban ninis, van a ser los responsables de pagar las pensiones del día de mañana, porque no apuntan manera realmente. Yo creo que confío mucho más en las personas capaces de haber reparado su destino. Yo admiro tremendamente a la generación de posguerra española, que con un nivel de formación no muy alto, en una situación absolutamente difícil y luchando contra los elementos, consiguió levantar un país y dio lugar a una generación con mejor grado de formación que ellos mismos, que progresaron por encima de sus padres y que por lo tanto cumplieron su destino como padres. Yo creo que sería bueno que nosotros, europeos, nos respetáramos a nosotros mismos. Obviamente somos, y siempre hemos sido los europeos, una tierra de acogida, con lo cual siempre son bienvenidos quienes aceptan nuestras reglas del juego. Yo creo que refleja un cierto complejo de inferioridad injustificado asumir que las reglas de los demás son válidas en su y en nuestro solar, ¿no? Yo creo que nuestras reglas del juego son válidas ahí donde nosotros estamos, ¿no? Y me gustaría que lo que yo percibo como una cierta tendencia a la decadencia en Europa en las últimas décadas dejara de ser así, ¿no?